Ayer la Cámara de Comercio emitió un comunicado, pues, dicho por su presidenta, Marcela Galindo. Sobre ese tema está conmigo el expresidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza. Como siempre, José Ramón, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días, José. Y buenos días a todos los televidentes y radioescuchas que nos sintonizan en la mañana de hoy. Bueno, el tema de este comunicado, que yo creo que abarcó mucho, así que tocó poco. La gente solo quedó en la cabeza con el tema de Telvina y por qué no se mencionaron las medicinas. Sí, mira, el comunicado abordaba varios temas. Primeramente, hacía un llamado a la paz, un llamado a la cordura, a la sensatez y al respeto, pero también hacía un llamado a abrir las vías y mantener las cadenas de suministro a lo largo y ancho del país, porque en efecto estamos afectando a todos los ciudadanos, a todos los panameños. Aquí se están viendo afectados primeramente el panameño de a pie, los consumidores, los productores, el micro y pequeño empresario. Estamos siendo afectados todos y estamos siendo afectados en el suministro de necesidades muy básicas como lo son alimentos, medicamentos, insumos médicos, oxígeno. Pero de igual forma también están siendo afectados toda nuestra población estudiantil que no está dando clases en este momento y que ha tenido una suspensión de clases en 2 semanas. Y nosotros como Cámara de Comercio hacemos un llamado precisamente a eso, a la cordura, a la sensatez, para poder sentarnos, como lo hemos hecho siempre los panameños, en una mesa del diálogo, establecer cuáles son los puntos, obviamente, que tenemos que discutir y a medida que a través de una sola mesa de diálogo podamos llegar a los grandes acuerdos y grandes consensos nacionales que nos permitan a nosotros salir de esta crisis que ya va para más de 2 semanas. Más de 2 semanas. Don José. José Ramón, yo puedo firmar lo que acabas de decir. Claro que no. Lo que todavía no entiendo, como panameño, preocupado por la situación, es por qué los empresarios no pueden definir lo fundamental de lo accesorio. ¿Qué es lo fundamental en este momento? El fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia. Hay un ataque a la democracia en el país. Entonces, no se trata de defender al presidente Cortizo, se trata de defender el proceso democrático. Entonces, a un comunicado de esta naturaleza, que tiene buenos puntos, que yo comparto de diálogo, le añadimos temas que son producto de la discusión en el diálogo. Entonces, los sectores empresariales, que son los que están cuestionados por el diálogo, porque el aumento general de salario, el aumento de las pensiones, son cargas, y usted lo sabe como empresario, que nosotros no, o sea, nuestro sector empresarial no lo resiste. Sí. Entonces, ¿por qué no centramos la lucha donde debe estar? Esa es mi preocupación. Mira, muy buena tu pregunta y obviamente tu comentario. En el comunicado nosotros hacemos también un llamado al fortalecimiento a través del diálogo de lo que son la institucionalidad del país, los distintos órganos del Estado, el respeto a los órganos del Estado. Definitivamente que hemos visto en las últimas semanas cómo se ha irrespetado principalmente al órgano ejecutivo, rompiendo acuerdos, no participando a tiempo en las mesas, haciendo llamados en contra, obviamente, a los distintos poderes del Estado. Y en eso nosotros también tenemos que enfocarnos todos los panameños en proteger y defender la democracia de nuestro país, porque la democracia de nuestro país, las instituciones están siendo atacadas en este momento y el comunicado sin lugar a duda hace referencia a eso. Pero también, como usted bien indica, hay acciones que se han venido dando en los últimos años que han venido socavando precisamente las bases de la democracia y es la poca combate frontal a la corrupción, el cuestionamiento en cuanto al clientelismo político. Escuchaba antes de llegar a la entrevista que también hacían referencia a este tema en particular. También obviamente al acceso a la información. Panamá todavía sigue siendo muy mal evaluado en el barómetro de corrupción. Como usted bien sabe, en el último informe de Panamá Cuéntame, aumentamos 2 puntos de la posición número 64 a la número 66, pero también a nivel de percepción ciudadana esto sigue siendo un gran problema. ¿Y por qué nosotros tocamos específicamente el tema de la corrupción, el clientelismo político, la transparencia y acceso a la información? Porque nosotros estamos hablando en la mesa del diálogo cómo podemos aliviar el costo de vida del panameño. Y nosotros a nivel del Estado panameño y lo que son las finanzas públicas, nosotros tenemos que garantizar siempre unas condiciones y un bienestar social para todos los panameños. Y eso sale producto obviamente de los tributos y de los ingresos que entran a las arcas del Estado.
en la medida que el gasto corriente siga en aumento como ha venido aumentando en los últimos años, producto precisamente de estos temas, corrupción, clientelismo, falta de acceso a información y transparencia, pero también que ha tenido una baja en lo que es la inversión pública, de dónde van a salir los fondos públicos para poder atender estas grandes necesidades. Y estamos viendo en este momento de que el país sigue aumentando su deuda, lo cual va a condenar a las futuras generaciones a un alto costo y servicio de la deuda en los próximos años. José Ramón, ustedes se enfocan en la corrupción de los sectores políticos, pero no hablan de la corrupción en los sectores privados. ¿De dónde surge la corrupción? ¿De dónde viene la corrupción? Es un punto. El otro punto es el siguiente. Cuando ustedes hablan de los temas de clientelismo, ¿de dónde viene el financiamiento de los partidos políticos? De los sectores privados. Mi punto en este momento, que estando de acuerdo con lo central, este momento, esta coyuntura, es para resolver un problema crucial en este momento. Digo, además es que lo demás tenemos que sentarlo a si discutir. algo tuvo el 19 de julio es que yo creo que voló por los aires la amalgama, la poca amalgama que hemos tenido los panameños y que la pandemia terminó de romper. Es decir, ¿cómo volver a tejer? Por ejemplo, ustedes en la Cámara de Comercio hicieron un buen papel tanto denunciando los últimos años de la dictadura como para volver a unir el país después de la invasión. No, Sí, mira, pero ahora sí. no se ve ningún actor para que haga eso. Sin lugar a duda, la Cámara de Comercio está comprometida con el combate de cualquier acto de corrupción que se dé en nuestro país. Los actos de corrupción, sin lugar a duda, requieren a un corruptor y a un corrupto. Y esos actos de corrupción se dan entre el sector público y el sector privado. Incluso también se da entre el sector privado y sector privado. Y nosotros como Cámara de Comercio siempre hemos hecho un llamado frontal de que nosotros tengamos una justicia oportuna, imparcial y efectiva para que nosotros llevemos a la justicia y haya certeza de castigo a cualquiera persona que cometa un acto de corrupción. Nosotros como Cámara de Comercio hace unos años atrás hicimos un proceso a través de nuestro código de ética de expulsión a una empresa que había sido señalada y condenada por actos de corrupción. Y de la misma manera, el año pasado, cuando se dieron algunas situaciones muy cuestionadas donde estaba el sector privado siendo cuestionado como fue la vacunación clandestina, nosotros salimos al paso y lo denunciamos y lo condenamos. Ustedes pueden tener la mayor certeza que nosotros como gremio y yo como empresario seguiré siempre en esa lucha, sea que venga del sector público o del sector privado, porque este es el cáncer de la sociedad que realmente afecta a todos los panameños porque le estamos robando el futuro a esos jóvenes y a esos adolescentes. Porque, por ejemplo, uno ve dentro de esta discusión, es decir, grupos empresariales que hablan sobre este incentivo a los sectores turísticos, otros que no tocan la medicina, otros que no tocan, es decir, cada quien está cuidando sus intereses particulares. El principal interés, Fernando, tiene que ser Panamá. Es el país. Y nosotros tenemos que deponer cada uno nuestros intereses en esa mesa del diálogo. Si cada uno se va a sentar en la mesa del diálogo a la defensiva, a proteger sus intereses, así. no vamos a haber avanzado. Y el costo de estas últimas 2-3 semanas realmente no va a tener ningún tipo de beneficio. Entonces es por ello que nosotros tenemos que, de cada crisis, tiene que salir algún tipo de oportunidad. Claro. Y no solamente se trata de poder lograr solventar las grandes necesidades del panameño, por supuesto que eso es lo importante, pero también tenemos que aprovechar cómo podemos nosotros fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país y los órganos del Estado, cómo podemos combatir la corrupción. Y en ese sentido, definitivamente que no va a salir en el corto plazo esta mesa, pero tiene que haber un compromiso serio que de aquí a los próximos años, este gobierno y los próximos gobiernos definitivamente se comprometan con ese combate. Hay un punto que yo siempre planteamos aquí, Fernando y yo, estamos en contra de la demonización del sector privado. Yo creo que el sector privado juega un papel fundamental vital en el desarrollo nacional. Pero sin embargo, cuando ustedes hablan del endeudamiento y hablan de estas cosas, en el año 20 no había plata, no había ingresos para pagar la planilla. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Endeudarnos para pagar la planilla. ¿Para qué? Para poder mantener los niveles de consumo. Y el 20 caímos vertiginosamente. El 21, usted lo sabe perfectamente bien, subimos
Y el 23, el 22, en el primer cuatrimestre subimos. Eso se debió al esfuerzo de los trabajadores, de los empresarios pequeños, medianos, grandes, y los trabajadores, que hicieron un gran esfuerzo. Por eso que ahora, al cerrar estas calles, ¿a quién le estamos pegando? A los que se recuperaron. Sí. Entonces, mi preocupación de esto es que el sector privado sea consciente de que gran parte del desarrollo y de la comprensión de los problemas nace de la inteligencia que ustedes han acumulado en conocer problemas que la mayoría de la gente no entiende. Por ejemplo, esto de estar diciendo que los bancos se les ha regalado 2.000 millones de dólares, eso es totalmente falso. Pero sobre esa premisa hay gente en la calle. Claro. Ahí es donde yo digo que el sector privado puede hacer un papel importante porque ustedes conocen de esto. Así es. Sí, y en ese sentido hay que tomar en cuenta de que así como en el sector público hay buenos funcionarios, funcionarios de carrera, funcionarios que realmente tienen una voluntad de servir, tenemos también funcionarios que han sido cuestionados y algunos de ellos funcionarios corruptos. Y en el sector privado tenemos también lo mismo, somos todos panameños. Hay buenos empresarios, hay empresarios que por sus acciones a veces ocasionan, digamos, consecuencias no intencionadas y hay malos empresarios y empresarios corruptos. Somos todos panameños y nosotros tenemos que unirnos para buscar una solución. En el sector empresarial, yo he sido siempre un embajador de decir de que nosotros tenemos que ser empresarios conscientes donde todos los grupos de interés, los consumidores, los proveedores, los contratistas, subcontratistas, el gobierno, el medio ambiente, todos tenemos que ganar. Si uno pierde, no es una estrategia sostenible, porque definitivamente vamos entonces creando una situación de diferencias a lo interno de Panamá y esas diferencias es lo que ocasiona entonces un malestar que posteriormente nos genera una crisis como la que estamos viviendo hoy. Y hacia allá nosotros tenemos que enfocar todas las estrategias y ese es mi llamado a la mesa del diálogo. Busquemos soluciones de mutuo beneficio para todos, buscando los mejores intereses de Panamá. Así es, José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, con nosotros.